El caballero de la luna tranquila. Acomódate con suavidad. Deja que los hombros descansen, que la respiración se haga lenta y que el día se vuelva pequeño. Esta historia no tiene prisa. Camina despacio, como un rocín cansado que al fin encuentra hierba fresca y un cielo sin viento. En un rincón de la Mancha, donde las noches huelen a tomillo y la tierra, cuando se enfría, parece susurrar secretos antiguos, vivía un hidalgo de manos finas y mirada encendida. No era joven, ni rico, ni temible, pero guardaba en el pecho una lámpara encendida por los libros. Había leído tantas historias de caballeros que, al cerrar los ojos, le parecía oír cascos de caballo en el pasillo y ver castillos donde solo había ventas. Mas esta vez no lo inquietaban gigantes ni ejércitos. Lo inquietaba algo más manso y más difícil: el ruido del mundo durante el día. Demasiadas voces, se decía, demasiadas prisas. Haré caballería de silencio. Y una noche, cuando la aldea se apagó como una lámpara soplada, se calzó unas botas viejas, se ciñó una armadura tan usada que parecía recordar otros cuerpos, y se puso un yelmo hecho con lo que pudo. No buscaba fama, buscaba calma. Antes de partir, llamó a la puerta de un vecino labrador, buen hombre de barriga honesta y refranes a montones, que dormía con la tranquilidad de quien ha trabajado. Se llamaba Sancho, y al abrir se rascó la cabeza como si aún buscara la última parte del sueño. «Señor», murmuró, «¿qué se le ofrece a estas horas?» El hidalgo, con voz baja para no despertar a la casa, le habló de una aventura distinta: recorrer los caminos de la noche y deshacer entuertos de desvelo. Sancho pestañeó. No entendió del todo, pero en las palabras del hidalgo había una ternura que no era locura peligrosa, sino una extraña esperanza. Si es cosa de caminar despacio y volver antes del alba, quizá, dijo. Y así, el uno subió a su rocín flaco, que por costumbre respondía al nombre de Rocinante, y el otro montó su asno paciente, que parecía sabio por callado. Partieron sin trompetas. Solo el crujir de la tierra y el canto lejano de un búho les sirvieron de música. Como todo caballero, el hidalgo llevaba en el pensamiento una dama. No la nombraba para pedirle favores ni para ganar su mirada. La nombraba para no sentirse solo. La llamaba Dulcinea, como si con ese nombre pudiera atar una cinta luminosa al cielo. Pero aquella Dulcinea no vivía en palacios ni en tobosos. Era, en verdad, una manera de mirar. Era la idea de que aun en la oscuridad existe algo claro que guía. Y esa noche, ese algo claro era la luna, redonda y serena, colgada sobre los campos como un farol sin mano. Caminaron hasta que, en la loma, aparecieron los molinos. De día los veían todos y nadie los temía. De noche, las aspas giraban con un susurro largo, como si abanicasen el aire para dormirlo. El hidalgo los contempló y su imaginación, que nunca dormía del todo, le dijo que allí estaban los gigantes del desvelo, altos, perseverantes, dando vueltas y vueltas, impidiendo que el mundo se aquietara. Sancho, susurró, mira cómo batallan contra el sueño. Habremos de vencerlos. Sancho, que veía molinos y nada más, no quiso contrariar a su amo, pero tampoco quería golpes ni carreras. «Señor», aconsejó, «contra los que dan vueltas conviene no embestir, conviene esperar a que se cansen». Y entonces, para sorpresa de ambos, el hidalgo no espoleó a Rocinante. Bajó del caballo,
Apoyó la mano en el pecho y dijo: «Entonces haremos lo que hacen los sabios, respirar». Se sentaron al borde del camino. Contaron respiraciones como quien cuenta ovejas. 1, 2, 3. El viento, que al principio jugaba fuerte con las aspas, comenzó a suavizarse. Y no porque el viento obedeciera, que el viento es libre, sino porque la noche cambia de humor cuando alguien deja de pelear con ella. Las aspas siguieron girando, pero ya no parecían gigantes. Parecían ruedas que ayudan al cielo a moler el silencio. Más adelante hallaron una venta. La luna la bañaba de plata y al hidalgo le pareció castillo. Pero, como iba de ánimo tranquilo, se permitió una verdad pequeña. Quizás sea venta y quizás sea castillo. Lo importante es si dentro hay techo para el cansancio. Entraron. El ventero, acostumbrado a caminantes tardíos, los miró con curiosidad. En una mesa, una muchacha apretaba una taza de leche tibia sin beberla, con los ojos muy abiertos, como si el sueño se le hubiera extraviado. El hidalgo se inclinó con ceremoniosa gentileza, como si saludara a una princesa. «Señora del desvelo», dijo en voz baja, «¿quién os roba el descanso?». La muchacha explicó apenas que su cabeza no callaba. Recordaba palabras dichas, temía palabras por decir, y cada sombra le parecía un problema. Sancho carraspeó. «A eso en mi casa le llamamos darle vueltas a la sartén vacía», comentó. La muchacha soltó una risa pequeña, y aquella risa ya fue un primer hilo de sueño. «Escuchad», propuso el caballero. «Los pensamientos son como caballos. Si los sueltas de noche, relinchan. Mas si les das establo, se aquietan». Tomó una bolsa vacía de la venta, de harina quizá, y se la entregó. «Meted aquí, de uno en uno, los pensamientos que os asustan. No para olvidarlos, sino para decirles: mañana os miro». La muchacha obedeció. Cerró la bolsa con un nudo, como quien cierra una ventana para que no entre el frío. Luego, Sancho le enseñó un truco de pueblo: apoyar los pies en el suelo, sentir su peso y nombrar en voz muy baja 3 cosas buenas del día, aunque fueran mínimas: el olor del pan, la mano de alguien, el agua fresca. La muchacha los nombró y su mirada se volvió pesada. La leche tibia, por fin, se bebió sola entre bostezos. Cuando la cabeza cayó sobre el brazo, el hidalgo se levantó sin ruido, como si el suelo fuera un libro viejo que no quisiera crujir. Afuera, el cielo parecía más ancho. «¿Veis, Sancho?», dijo el hidalgo. «No hay entuerto más bravo que el que ocurre dentro de la cabeza, y sin embargo se vence con una bolsa, un refrán y un poco de bondad». Sancho asintió. «Y con no gritar», añadió. Siguieron, y cada paso se volvía más lento, como si los propios animales entendieran que aquella era una cabalgata hecha para arrullar la tierra. Cerca de un arroyo, oyeron un rumor como de papel rozándose. Era un rebaño de ovejas que, guiado por un pastor somnoliento, cruzaba el camino. El hidalgo, con su corazón de historias, vio en la masa blanquecina un ejército de fantasmas pacíficos. Sancho se apresuró. «No son soldados, señor, son ovejas». «Justamente», respondió el caballero, «son las mensajeras del sueño. ¿No has oído decir que, para dormir, se las cuenta?». Se quedaron quietos para dejarlas pasar. 1, 2, 3. Sancho comenzó a contarlas en voz baja, y sin querer los números se mezclaron con refranes. 4. A quien madruga. 5. Dios le ayuda. 6. Más vale. El hidalgo lo escuchó con una sonrisa,
y aquella mezcla de cuenta y sabiduría era como una canción sin música. El pastor agradeció el silencio con un gesto. El rebaño se fue, y tras él quedó un aire tibio, como si las ovejas hubieran barrido el camino de preocupaciones. Más allá, la noche se hizo más fría, y el hidalgo sintió que el cuerpo le pedía tregua. «Sancho», confesó, «me parece que un encantador me tira de los párpados». «Eso no es encantador», respondió el escudero. «Eso es sueño, que viene cuando quiere y se va cuando lo persiguen». Encontraron una encina grande, con ramas que parecían brazos protectores. Se sentaron bajo ella, y el arroyo cercano repetía un murmullo constante, como una frase que no termina nunca porque no hace falta que termine. Con la espalda apoyada en el tronco, el hidalgo miró la luna entre las hojas. Le pareció una moneda antigua, una hostia de luz, una ventana a otro lugar. Y sin darse cuenta, empezó a hablar más despacio, como si las palabras también tuvieran sueño. «Dicen los libros», murmuró, «que los castillos guardan tesoros. El mío guarda este silencio». Sancho bostezó. «Pues es buen tesoro, señor, porque no pesa y no hay que cuidarlo en arcas». Entonces, como sucede cuando uno ya está entre dos orillas, la de la vigilia y la del sueño, el caballero creyó escuchar una voz suave. No venía de la encina, ni del arroyo, ni del viento. Venía de adentro, donde la mente guarda un cuarto secreto. «No luches», decía la voz. «No corras. No conviertas todo en batalla». El hidalgo quiso responder con discursos altos, pero la noche le quitó la retórica y le dejó solo lo esencial. «Lo intentaré», susurró. En su imaginación apareció un salón de castillo hecho de luz pálida. Allí, en lugar de duques y jueces, estaban sentadas tres cosas pequeñas: una piedra, una taza y una manta. La piedra decía: «Deja el peso». La taza decía: «Bebe despacio el momento». La manta decía: «Cúbrete con lo que sí tienes». El caballero, que tantas veces había querido enderezar al mundo entero, sintió ganas de enderezar algo más humilde, su propio cansancio, y se concedió permiso. No durmieron mucho, pero durmieron bien. Fue un sueño corto, de esos que caben en un suspiro y aún así reparan. Cuando abrieron los ojos, la noche seguía allí, aunque el horizonte tenía una raya más clara. Rocinante sacudió las orejas. El asno movió la cola como quien dice: «Todavía no». El hidalgo se puso en pie con cuidado, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió necesidad de buscar enemigos en lo que veía. «Sancho», anunció, «hoy he aprendido un oficio nuevo». «¿Y cuál es ese oficio, si se puede saber?», preguntó Sancho, frotándose los ojos. «Ser caballero de la luna tranquila», respondió el hidalgo. «En vez de desenvainar la espada, desenvaino el silencio. En vez de buscar castillos, busco rincones donde el corazón pueda sentarse. En vez de vencer gigantes, aprendo a dejarlos girar». Sancho lo pensó. «Eso suena a oficio de gente cansada», dijo. «Justamente», contestó el caballero, «y el cansancio merece respeto». Al pasar junto a una casa baja, oyeron un perro ladrar sin pausa. No era ladrido de amenaza, sino de inquietud, como si el animal también tuviera pensamientos enredados. El hidalgo se acercó despacio y, sin tocar la puerta, se sentó en el suelo. Sancho lo imitó. Ambos se quedaron quietos. El perro, sorprendido por aquella calma,
bajó el volumen de su propia alarma. En pocos minutos, el ladrido se volvió un suspiro. Y en la casa, un llanto pequeño, tal vez de un niño, se apagó también, como si el silencio fuera contagioso. Cuando el cielo empezó a volverse lechoso, regresaron por el mismo camino. Las cosas del día, las voces, los encargos, las prisas, aún no habían despertado. El hidalgo miró los molinos a lo lejos. Ya no parecían gigantes ni ruedas, sino simples compañeros del campo. Sancho, en su asno, murmuraba refranes dormidos que ni él mismo terminaba. Y Rocinante caminaba como si cada paso fuera una nana. Al llegar a la aldea, el caballero guardó su armadura sin estruendo, como se guarda una taza después de beber, con gratitud. Antes de entrar, alzó la vista a la luna que se despedía. Dulcinea, dijo, gracias por tu luz que no exige nada. Y si tú, que escuchas esta historia, todavía tienes un pensamiento dando vueltas como aspa de molino, puedes dejarlo por ahora en una bolsa imaginaria, hacerle un nudo y decirle, mañana. Respira despacio. 1, 2, 3. Que tu cama sea tu castillo, que tu manta sea tu escudo, y que el sueño, manso caballero, te encuentre sin lucha. Buenas noches.